comenzó el misterio mesiánico del que le hablaba al inicio del Evangelio de Marcos. El misterio mesiánico en donde no quiere que se predique a Cristo quien no sabe quién es Cristo. Porque el Mesías es otra cosa. No es solamente aquel que viene a liberar al pueblo de Israel de los romanos. El Mesías tiene una dimensión mucho más allá, y los que confiesan a Jesús Mesías sin entender quién es Jesús, no entienden la misión completa de Jesús, que ha venido a liberar del pecado a la humanidad. No ha venido solamente a liberar exteriormente al hombre, sino en lo profundo de su interior. Entonces Jesús libera al hombre del espíritu inmundo, y resulta que todos quedaron llenos de espanto. No sé si ustedes alguna vez han estado en algún exorcismo. Eso es verdaderamente, sobre todo las primeras veces, da grima. Y me imagino, eso fue, estamos hablando de la sinagoga. Ahí no vino ninguno a buscar una película de terror ni nada. Ahí no vienen a buscar el riesgo ni los deportes extremos. Ahí vinieron a la sinagoga a orar. Y de repente se armó tremendo espectáculo en donde Jesús manifiesta su autoridad sobre los espíritus inmundos. Su fama se extendió por Galilea. Menos mal. Yo en eso pienso en una cosa. Si la fama de Jesús hubiese comenzado no en Galilea, sino en Roma, duraba menos que una cucaracha o un gallinero. Lo habrían matado inmediatamente. Los romanos lo matan. Los judíos lo matan de una vez. ¿Cuánto duró en Jerusalén? ¿Una semana? Entonces la cosa comenzó en Galilea, en donde se extiende la fama, y hay un plan en todo esto, de que cuando llega a Jerusalén ya la predicación se ha hecho. Si no, la predicación la habrían tenido que hacer los apóstoles completamente, sin manifestar y desplegar toda la autoridad que manifestó desde Galilea. Por eso Nazaret era el lugar, el plan ideal en el que Dios pensaría, me imagino, comenzar su ministerio. La cosa comienza en Galilea. Después viene ahora una serie de curaciones y de milagros. Comienza con la suegra de Pedro. Curó a la suegra de Pedro. Hay algunos, me acuerdo, Joseph Fitzmayer, un conocidísimo biblista, dijo una vez en forma jocosa, en Catholic University of America, en su cátedra, dijo, ya hemos descubierto por qué Pedro negó al Señor Jesús. Y todo el mundo, así como hicieron ustedes, no me diga. Y él uno dice, sí, porque le curó la suegra. Así que eso fue la razón. Y se rió todo el mundo. Era un momento, él era Fitzmayer, de gran chispa, y cuando hizo ese chiste en una cátedra enorme, se rió todo el mundo. Yo no estaba ahí, como me hubiera gustado estar en la cátedra de aquel que le leí tantos libros. Pero en fin. Entonces, va a la casa de Simón. Ahí están los cuatro juntos, Santiago, Juan, y Pedro y Andrés. ¿Y a dónde van? A la casa de Pedro. Hay una sinagoga en Cafarnaúm. Quien ha ido a Cafarnaúm puede ver la sinagoga, y ahí mismo lo llevan a uno a ver la casa de Pedro. Esa casa de Pedro se va a convertir en el bastión. Pedro va a comenzar a salir de allí y volver allí. Y se va a convertir en el centro de operaciones del ministerio de Jesús. Pero para eso tiene que echar fuera la enfermedad. Tiene que liberar a la suegra de Pedro. Y aquí hay un hilo narrativo bellísimo. La casa de Simón y Andrés se va a convertir en la cátedra desde Galilea. Y encuentra fiebre. Vamos a leer. Cuando salió de la sinagoga, se fue con Santiago y Juan a la casa de Simón y Andrés. Los cuatro. La suegra de Simón estaba en cama con la fiebre, y le hablan de ella. Se acercó y tomándola de la mano, la levantó, la fiebre la dejó, y ella se puso a servirles. Pedro es testigo de la primera obra de curación. La primera curación es en la casa de la suegra, y es a la suegra misma. La fiebre. Normalmente la fiebre era una enfermedad que ahora la dominamos y la fiebre no nos asusta. Pero hace 2000 años la fiebre podía ser, ustedes saben que una fiebre puede ser un síntoma de una tontería o puede ser un problema muy serio. Y no habían los médicos para poder identificar esto con demasiada claridad. Por lo tanto, fiebre era ya visto con mucho, no había Tylenol, no había nada de esto. Entonces había que manejarlo con mucho cuidado. Tiene la fiebre. Entonces,
la fiebre no es una enfermedad. La fiebre es un síntoma. Ahora lo sabemos, pero en aquel momento era una enfermedad y era una enfermedad considerada muy peligrosa. La tomó de la mano y la levantó. A Marco le gusta hacer eso mucho. Cuando resucita a la hija de Lázaro, de Jairo, también hace lo mismo. La toma de la mano y la levanta. Y también al endemoniado 9:27. Va a hacer mucho. Ese es un signo de curación, de la recuperación inmediata. ¿Saben que Pablo también curó a alguien de fiebre? Los que dieron el curso de Hechos de los Apóstoles se acordarán, aunque ya se habrán olvidado. Si se acuerdan de que Pablo en una, junto con su grupo, salieron, en la corriente les llevó desde cerca de Grecia hasta la isla de Malta y acabaron allá en la isla de Malta. Fíjense qué pasó en el 28:8. Dicen, en la cercanía de aquel lugar tenía unas propiedades el principal de la isla, llamado Publio, quien nos recibió y nos dio amablemente hospedaje. Precisamente el padre de Publio se hallaba en cama atacado de fiebres y disentería. Es una manera más elegante, la disentería se descubrió más tarde. Tenía diarrea, no muy elegante decirlo así, tenía fiebre y diarrea. Así lo decimos de los niños y así es que estaba el Señor. Y entonces, atacado de fiebre y disentería, Pablo entró a verle, hizo oración, le impuso las manos y le curó. Y después de le abrió campo. Ahí lo trataron bien, fruto de que curó al papá del matatán. Aquí Jesús acaba de sanar al matatán de los apóstoles, a la suegra, a un familiar, y se puso a servirles de una vez, que es un signo más evidente todavía. Cuando uno ve que la persona se levanta y dice, se levantó, tiene hambre, está mejor, o mira, ya se bajó, ya está trabajando, un signo de que ya está recuperado. Francamente, no es solamente levantarse, sino hacer algo, o decir que tiene hambre, o sea, recuperar los signos vitales. Y eso fue un signo evidente de la curación a los ojos de los demás. Así como también lo hizo. Acuérdense qué día era, en qué día estamos nosotros. Sábado. ¿Está permitido curar a los enfermos? No se lo digan a nadie. Lo hizo a escondida con los 4 suyos. Yo estoy seguro que ellos dijeron, ¿tú viste? El sábado. No, pero fue mi suegra, de eso así. No discuta que eso fue mi suegra y ya. No, nadie vio nada aquí, pero lo vieron. Y fue la primera señal, como la primera señal en Caná, que lo vieron los discípulos y creyeron. De aquí no lo dice así, pero creyeron seguramente porque fue el primer signo evidente. Después siguieron curaciones. Seguimos todavía en el Evangelio de Marcos y va a haber curaciones diversas. Va a pasar del individual a una curación, a muchas ahora. Al atardecer, versículo 32, al atardecer, a la puesta del sol, le trajeron todos los enfermos y endemoniados. La ciudad entera estaba agolpada a la puerta. ¿Qué puerta? De la casa de Pedro. Jesús curó a muchos que se encontraban mal de diversas enfermedades y expulsó muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. Los demonios sabían quién era. Y no le dejaba hablar. Ya saben por qué, ¿verdad? Entonces, no le dejaba hablar, pero hizo grandes obras allí. Es una escena en masa. Curación por trocha y mocha a todo el mundo y en lugares en la casa de Pedro. Curando en sábado. Pero ahí no se violentó nada. O sea, yo estoy seguro de que llegaron a esa hora porque dijeron, viejo, llévame ahora porque ya está atardeciendo. Ya pasaron las 6. Ya se acabó el Shabbat. Ahora sí vamos todos. Y se armó el lío en atardecer porque ese sábado había que descansar. En ese sábado no podían haber signos. Pero cuando llegaron al atardecer, arrancaron para allá y se olvidaron ya de todo porque el sábado había pasado. Y allí comenzaron las curaciones. Allí comenzaron muchas curaciones y allí comenzó la fama de Jesús. Se extendió hasta el punto que él quería tratar de bajar el ánimo. La estrategia de él no era hacer ese molote, ese lío. La estrategia de él no era armar ese perfil. Y entonces ahí toma decisión. Allí, después de curar en el atardecer,
toma la decisión, porque entonces ya los espíritus le reconocen, ya se está comenzando a hablar y sale a escondidas por la madrugada. A Marcos le gustan mucho los detalles de a qué hora fue, en qué lugar fue. Es muy detallista en esto el evangelista Marcos. Dice en versículo 35, de madrugada, cuando todavía estaba muy oscuro, o sea, no era mañana, era mañanita, debían ser, quién sabe, las 4 de la mañana, las 5 de la mañana, si fuera aquí. Allá es diferente, los horarios son diferentes y el sol es diferente, pero estaba oscuro y se levantó y salió y fue a un lugar solitario. Y allí se puso a hacer oración. ¿Por qué se puso en un lugar solitario? No les sorprende a ustedes. Porque él simplemente con la luz apagada, simplemente, y ya está. Sin embargo, no había la oración en silencio. La oración en esa época era hablado. Y por eso, para no molestar a ninguno, me voy lejos. Y allí digo, Padre nuestro que estás en el cielo. Ahora no, ahora digo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. La oración mental, la oración en silencio es una oración que se hace después. Pero la oración del devoto en el tiempo de la Biblia es una oración en voz alta. Se hace en voz alta. El primero que va a comenzar a hablar de la oración en voz baja va a ser nada más y nada menos que San Ambrosio, el que pare espiritualmente a San Agustín. Ese es el primero que va a hablar de la oración en silencio. Pero mientras tanto, las oraciones en voz alta, en la asamblea. Y ustedes no han ido nunca a una sinagoga. Nunca han ido a una sinagoga. Eso es un bullicio. Y cada uno con su libro. Y el otro anda por otro lado y anda por otro lado. Y cada uno en voz alta. Porque no se reza en voz baja. Es en voz alta. Y usted va al monte de la lamentación y hay todo el mundo hablando en voz alta. Y esto es impresionante. Porque todo el mundo habla en voz alta y Jesús también oraba en voz alta. Y por eso se iba a un lugar solitario. Tómese nota de eso. Porque ahora es, no, a un retiro, vamos a solitario. Está bien, eso es bueno, ir al solitario a rezar. Pero el solitario, de ese solitario de Jesús, es porque dijo el Padre Nuestro en voz alta ese día. Y no quería despertar a los demás, no quería molestar a los otros. Salió cuando era de mañana y estaba rezando. Y entonces Simón, versículo 36, Simón y su compañero fueron en su búsqueda. Al encontrarle le dicen, todos te buscan. O sea, Simón estaba entusiasmado. Su casa se había vuelto el centro de atención de toda Cafarnaúm. Y de repente, ¿dónde está el artista? Se fue el artista y salieron a buscarlo, él y su compañero. Vamos para acá. Venga, que todo el mundo te está buscando, que siga la fiesta. Y esa no es la fiesta que quiere el Señor Jesús.